pues era el promedio, ¿no? Era x sub 0 más x sub 1 dividido entre 2. El x2 barrita era, pues era el x1 más el x2 dividido por 2, punto, así hasta el último. El xn barrita era xn menos 1 más xn y dividido entre 2. Por eso se llama regla del punto medio, porque la función está evaluada en los puntos medios, o se está evaluando en los puntos medios. Entonces, esa era la regla del punto medio. Creo que me conviene ponerlo afuera. Esa era la regla del punto medio. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos numéricos, ¿no? Aquí para esto voy a necesitar un dibujo. Vamos a poner un dibujo. Un 3 más. Voy a poner una función, nada más es para poner un dibujito, más seno de x. Allá está en la regla del punto medio, pero 10, como que son muchos ahorita, voy a poner 5. De 1 a 5 ya están ahí. Nada más que la vista la voy a quitar de aquí. Vamos a poner desde 0 hasta 6. Y aquí desde 0 hasta 4. Ahí está. Bueno, ahí está. Ese es un dibujo, nada más para acordarnos que era eso de la regla del punto medio, ¿no? Entonces, la regla del punto medio era eso, que si ustedes tenían su función, entonces un color, no, pues azul. Estaba el intervalo desde A hasta B, ese era el intervalo desde A hasta B. Por ahí arriba, de color negro, pues está la función. Esta es la función de nosotros, es la f de x, esa es la función f de x. Y si yo quiero, que no quería borrar todo. Y si yo quiero aproximar el valor de la integral desde A hasta B, la integral desde A hasta B de f de x por dx, lo que hago es aproximarla usando rectángulos. ¿Sale? Vamos a aproximarla usando rectángulos. Ahí en mi dibujo estarían así. Este es el x0, este es el x1, el x2, el x3, el x4. En general, este sería el x5 ahorita, pero en general sería el xn. Luego buscamos los puntos medios. Entonces buscamos los puntos medios. Por aquí a la mitad estaría el... No se alcanza a distinguir dónde está la mitad, pero más o menos la mitad sería el puntito que está por aquí abajo, igual la mitad, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio y punto medio. Esos serían los C. Aquí abajo sería el X1 barrita, el X2 barrita, el X3 barrita, el X4 barrita y el X5 barrita, ¿no? Esos serían mis puntos medios. ¿Sale? Y esa sería una forma de aproximar esta integral, es sumar el área de todos estos rectángulos, que si lo vemos acá arriba, es la cuenta que escribí por ahí. Es esta cuenta que escribimos por aquí, ¿no? Es hacer la suma de todos esos rectángulos. Esa es una forma de aproximar la integral,
Les decía, ya la usamos alguna vez en el primer parcial de esto. Por eso la estamos poniendo así rápido esta otra vez. Hay una que se llama regla del trapecio. Vamos a ver qué es eso de la regla del trapecio. Vamos a ver qué es eso de la regla del trapecio. Voy a hacer el dibujo a mano, ¿no? Para que se acuerden de la regla del trapecio. Ya no quiere trabajar mi pluma. A ver. Para la regla del trapecio, voy a hacer mi dibujo. Vamos a poner los ejes. Entonces, por aquí está el eje de las Y. Por aquí va a estar el eje de las X. Son mis dos ejes. Vamos a tener un intervalo. Pues el intervalo va desde A hasta B. Por ahí está nuestro intervalo. Y arriba, pues vamos a tener nuestra función. Arriba de ese intervalo está nuestra función. Viene por aquí la función. Esa es nuestra función que tenemos por ahí. Queremos aproximar, otra vez queremos aproximar el valor de la integral desde A hasta B de la f de x. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir en varias partes, ¿no? Entonces, este se llama x0, el último se va a llamar xn, ¿sale? Y por aquí vamos a poner varias divisiones, o sea, más o menos por ahí. Entonces, este sería el x1, este sería el x2, este sería el x3, este sería el x4, este sería el x5 y el otro sería el xn. ¿Sale? Y como lo dice su nombre, ahora en lugar de usar rectángulos, como en la regla del punto medio, la que trabajamos por allá arriba, vamos a usar trapecios. En lugar de usar rectángulos, vamos a usar trapecios. Primero voy a buscar la altura de todos. ¿Sale? Vamos a buscar la altura de todos. Pues sí, color rojo. Vamos a buscar la altura de todos. En A, pues buscamos su altura. En X1 también buscamos su altura. En X2 también buscamos su altura. En X3 también su altura. En X4 su altura. En X5 también su altura. Y así con todos vamos a buscar su altura. Nada más que ahora en lugar de usar rectángulos, vamos a usar trapecios. O sea, voy a unir este punto con este punto, 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 este punto con este punto de aquí y este punto con este punto de acá. Y así le voy a hacer, ¿no? Para aproximar el valor de la integral sería sumar el área de todos esos trapecios que acabamos de dibujar por ahí. Vamos a sumar el área de todos esos trapecios. Si ustedes se acuerdan, tener un trapecio era más o menos algo así. Ese era un trapecio. Creo que allá en la clase de la primaria hasta le ponían así, B grande, B pequeña, y aquí ponían le llamaban H. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio, chicos? Base más base por altura y entre dos, ¿no? ¿Sí, no? Chicos, ¿siguen? ¿Sí están por ahí o no? Sí, profe. Órale. Luego hay trapecios así bonitos, los que tienen el triángulo igual en ambos lados, eso se llamaban trapecios isósceles. Había unos que se llamaban trapecios rectángulos, que son los que voy a usar yo, porque tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? Los que voy a usar yo son el primer trapecio. El primer trapecio que tengo sería este y ese. Ese es el primer trapecio. ¿Qué es la fórmula? Es igual, ¿no? Voy a sumar este lado más este lado por altura y lo voy a dividir entre dos. ¿Sale? Entonces, vamos a pues hacer la cuenta, ¿no? Aquí voy a poner un dibujo para que se acuerden de la regla del trapecio. Voy a borrar eso que puse ahí. Voy a copiar este dibujo. Vamos a cambiarle el color a la de allá arriba porque vamos a hacerla más gruesa y esta es la que quiero, color azul. Ahorita voy otra vez a la regla del trapecio. Esta era la regla del punto medio, pero me voy a robar esta gráfica. La voy a poner aquí
para que me acuerde de la regla del trapecio. Y aquí, aquí de hecho, nuestro programa, el que estoy usando, tiene formas para aproximar. De hecho, por aquí está la que dice del trapecio. Le doy OK. Y así se vería la gráfica de la regla del trapecio. Este sería el valor de A, este sería el valor de B. Y vean que en lugar de eso estoy aproximando usando trapecios, ¿no? Entonces, como pongo así, en la integral desde A hasta B de f de x, diferencial en x. ¿Por qué se quedó tan grandote eso? Ah, ya vi que no me salí de... Ahí está. La integral desde A hasta B se aproxima sumando el área de los trapecios. Trapecios, ¿lleva acento? ¿Es algo así? ¿No, no, verdad? No sé. Nadie me dijo nada. Espero que no lleve acento o algo. No lleva. O está mal escrita, ¿no? ¿Verdad? Trapecios. Creo que no. No lleva, profe. Gracias. Entonces, esta que está aquí, la vamos a aproximar con el área de esos trapecios. Por aquí está el símbolo de aproximación. Y entonces, no quiero hacerla más pequeña, quiero dejarla así. ¿Cuál sería el área del primer trapecio? ¿Cuál sería el área del primer trapecio? Acuérdense que este se llama x0 y este se llama x1 y el ancho pues es delta de x, ¿no? Entonces la altura, la primera altura es f de x0 y la segunda altura es f de x1. Entonces, ¿cómo se calcula el área del primer trapecio? F de x0 más f de x1, todo por delta de x entre 2, ¿verdad? Entonces vamos a escribir eso. Es f de x sub 0 más f de x sub 1 por delta de x y entre 2. Así se calcula, no quería este. Así se calcula el área del primer trapecio. Esto que está aquí es el área del primer trapecio. Si me voy a mi dibujo. Ahí está. Ahí está. Más o menos. Base menor más base mayor por altura y luego entre 2. ¿Cómo se calcula el área del segundo trapecio? F de x1 más f de x2 por delta de x y entre 2. ¿Todo el mundo de acuerdo ahí? Sí. Ahora sería f de x1, ahora sería f de x2 por delta de x y entre 2. Más, y pues así sucesivamente, así vamos a ir calculando el área de todos los trapecios hasta que lleguemos hasta el final. ¿Cuál sería el área del último trapecio? Acuérdense que este es xn, entonces es f de xn menos 1 más f de xn por delta de x y entre 2. Entonces aquí sería n menos 1, aquí sería n menos 1, aquí sería n no, por delta de x y todo eso entre 2. Así voy a aproximar usando el área de trapecios. Vamos a simplificar esta cosa que está por aquí. Acá arriba se me olvidó escribir, ahorita lo escribo. Bueno, voy a poner un corchete. Vean que todos estos tienen delta de x entre 2, delta de x entre 2. Entonces aquí factoricemos, pues delta de x entre 2. Vamos a factorizar delta de x entre 2. Y aquí nos quedaría f de x0, ¿no? F de x0 más f de x sub 1 más, aquí otra vez, f de x sub 1, f de x sub 1 más f de x sub 2 más puntos suspensivos, más f de x sub n menos 1 más f de x sub n.
Y todo eso dijimos por delta de x entre 2. Y si ahora simplifican, aquí ya no se ve mucho, pero vean que en el primer trapecio, f de x1 lo comparte con el segundo trapecio. También aparece f de x1 en el segundo. F de x2 aparece en el segundo, pero también en el tercero. F de x3 aparece en el tercero y en el cuarto. Este f de xn-1 aparece en el último y en el penúltimo. Entonces, todo esto podemos juntar términos semejantes. Vamos a juntar los términos semejantes. Sería, pues, 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2, puntos suspensivos, este también 2 veces y el último queda solito porque vean que el x0 solo aparece en el primer trapecio y el xn también solo aparece en el último trapecio. Entonces, esta que está por aquí abajo, esta que está aquí, es lo que se le llama regla del trapecio. Eso que está ahí es lo que se le llama regla del trapecio. Así aproximo el área que hay abajo de la curva o así aproximo el valor de esta integral que está por aquí. ¿Sale? Y esa fue usando trapecios. Hay otra que se llama regla de Simpson. Esa se llama así. Esa se llama regla de Simpson. Esa se llama regla de Simpson. Y esta es, bueno, es aproximar con parábolas. O sea, ahora en lugar de aproximar la regla del punto medio, aproximamos con rectángulos. La regla de trapecio, pues estamos aproximando con trapecios y la regla de Simpson es aproximar con parábolas. Sí lleva acento, ¿verdad? Dice aproximar. Sí. Gracias. Gracias. Es esta que está aquí es aproximar con parábolas. Ah, pero entonces primero vamos a resolver un problema. Vamos a poner aquí guardar y vamos a poner, vamos a resolver un problema. Vamos a poner, lo voy a poner así con un puntito. Dice, no me gusta el puntito. Y si le pongo la palabra problema, tampoco. Sí, puntito entonces. Dice, es un ejercicio para ustedes porque ya saben cálculo integral. Ya llevan casi todo un curso de cálculo integral. Este es el problema para ustedes. ¿Vale? Se tienen 3 puntos. Se tienen 3 puntos. Uno se llama menos h, y0, se tiene otro punto. Este se llama 0, y1. Y se tiene otro punto, h, y2. O sea, tienen 3 puntos. Están como que uno estás en el eje de las y. Uno está en el eje de las y, tiene una altura y a la misma distancia, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo están los otros 2 puntos y cambian en las alturas, ¿no? El primero tiene altura y0, el segundo tiene altura y1 y el tercero tiene altura y2. Se tienen 3 puntos, forman una parábola. Se tienen 3 puntos y esos 3 puntos forman una parábola. Punto. Encontrar la integral o el área arriba
del eje X y abajo de esa parábola en el intervalo menos h, h. A ver si se entiende el ejercicio. ¿Sí se entiende, no? Sí, sí se entiende. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer ahorita. Más o menos la idea es algo así, ¿no? Está el eje de las X, está el eje de las Y, están los dos ejes, el eje X y el eje Y, y tenemos 3 puntitos. Vamos a tener 3 puntitos. El color azul. Imagínense que por aquí anda un puntito. Las coordenadas de ese punto son menos h y sub 0. Tienen otro punto. Ese punto está sobre el eje de las Y. Entonces ese punto, imagínense que está por aquí sobre el eje de las Y. Sus coordenadas son 0, y1. Ahí está, ese es otro puntito. Y luego tienen otro punto. Sus coordenadas son h y y1, ¿no? Y2, perdón. Y sub 2. Tengo esos 3 puntos. Esos 3 puntos van a formar una parábola. Entonces tengo ese punto, ese otro punto, ese otro punto. Esos 3 puntos van a formar una parábola que viene por aquí, si digamos. Imagínense que esa es la parábola. No tiene por qué estar el vértice en Y1. Puede ser que esté recorrido. No necesariamente el vértice tiene que estar por aquí en Y sub 1, puede estar en cualquier otro lado. Yo quiero encontrar el área que hay abajo, ¿no?, de esa parábola, arriba del eje X y en el intervalo desde menos h hasta h. Vamos a llamarle A grande. Sí, vamos a llamarle A grande a el área que hay ahí abajo. Ese es un ejercicio para ustedes que deberían de poder resolver. ¿Cómo le hacen para resolver ese ejercicio, chicos? Vamos a hacerlo todos juntos. Váyanme diciendo qué hacemos. ¿Qué podemos hacer para resolver ese problema de encontrar A? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo, chicos? No sé. Tenemos que encontrar la función de la parábola, de la recta. De la parábola, ok. Dice su compañero, busquemos la función de la parábola. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Entonces, vamos a poner por ahí. Bueno, primero, pues, encontrar la ecuación de la parábola. Vamos a encontrar la ecuación de la parábola.
todas las parábolas, bueno, las que abren arriba o abajo, todas las parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo, trabó mi computadora. Todas las parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo, su ecuación es así, ¿no? Es y igual a ax cuadrada más bx más c. ¿Todo el mundo de acuerdo? Que todas las ecuaciones de las parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo tienen esa forma, ax cuadrada más bx más c. ¿Sí, verdad? Sí, profe. Sale. Entonces, ya salió mi computadora. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la ecuación de la parábola es a por x cuadrada más bx más c. Y conocemos 3 puntos de esa parábola. Un punto, de hecho, se llama menos h, y0. Entonces, si yo sustituyo las coordenadas de ese punto en mi ecuación, si yo sustituyo las coordenadas de ese punto en la ecuación, pues me va a quedar una ecuación. Vamos a ver qué ecuación quedaría. En lugar de y pongo y sub 0 y en lugar de x pongo h. Pero, perdón, menos h. Menos h al cuadrado, pues es h cuadrada, ¿no? Entonces quedaría así. H cuadrada multiplicada por a. En el que sigue, si en lugar de x pongo menos h, quedaría menos h multiplicada por b más la c. Así me quedaría esa ecuación. También podemos agarrar y poner el punto 0, y sub 1, 0, y sub 1 y vamos a hacer lo mismo. En lugar de y, vamos a poner y sub 1 y en lugar de x vamos a poner 0, pero si en lugar de x ponen 0, pues lo único que les queda es c. Eso significa, pues eso ya significa algo, que el valor de la constante c debe de ser y sub 1. Y con el otro punto, con el punto de h, y sub 2, también va a quedar una ecuación. ¿Qué ecuación quedaría? En lugar de y ponemos y sub 2 y en lugar de x ponemos h. Entonces nos quedaría h cuadrada por a más h por b más c. Entonces vean que tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Ese que está ahí es nuestro sistema de ecuaciones lineales. Esas 3 ecuaciones forman nuestro sistema de ecuaciones lineales para A, para B y para C. Ya tengo cuánto vale C. Vamos a buscar cuánto sería el valor de A. ¿Qué podemos hacer para encontrar el valor de A? Pues sumar las ecuaciones, ¿no? La ecuación número 1, esta es la ecuación número 1 y la ecuación número 3. Vamos a sumar la ecuación 1 y la ecuación 3. Nos quedaría así. Y sub 0 más y sub 2. Entonces nos quedaría 2h cuadrada por a, 2h cuadrada por a. Se cancela el menos h por b con h por b y nos quedaría 2 veces c. Entonces de ahí podemos despejar, ¿no? De ahí ya podemos despejar. ¿Cómo quedaría el despeje? Quedaría y0 menos 2 veces y1 más y2 entre 2h cuadrada. Eso es igual a A. Entonces ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de C, me faltaría ahora buscar el valor de la Y. De la B, perdón. Perdón. Ahora, en lugar de sumar las ecuaciones, las voy a restar. ¿Sale? Ahora, en lugar de sumar las ecuaciones, las vamos a restar. Y voy a restar de abajo hacia arriba. Entonces sería y2 menos y0 es igual a h cuadrada por a menos h cuadrada por a, se va a cancelar. H por b menos h por b va a ser 2 veces h por b y c menos c
también se va a cancelar, ¿verdad? C menos C también se va a cancelar. Entonces, el valor de B sería Y2 menos Y0 entre 2 veces H. Y eso sería igual a la B. Ah, pues ya tengo el valor de A y ya tenemos el valor de B. Ya regresó mi computadora. Déjenme, me meto a la computadora para poder ir escribiendo eso y no tener que escribirlo 2 veces. Voy a dejar de compartir esto. Para poder compartir la pantalla de acá. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que todas las parábolas tienen la ecuación ax cuadrada más bx más c. Entonces, vamos a sustituir los puntos. Vamos a sustituir estos puntos para formar para formar un sistema de ecuaciones lineales para A, B y C. Vamos a sustituir para encontrar un sistema de ecuaciones lineales para A, para B y para C. Entonces agarramos el primer punto y lo habíamos puesto en nuestra ecuación. Y nos quedó pues y sub 0, nos había quedado y sub 0 era igual a h cuadrada por A menos h por B más C. Con el punto 0, y sub 1, con el punto 0, y sub 1, nos había quedado y sub 1 igual a C. Y con el punto h, y sub 2, nos había quedado, pues y sub 2 es igual a h cuadrada por A más h por B más C. ¿De dónde? Ya habíamos encontrado los valores, ¿no? El valor de A. ¿Cuánto había sido el valor de A? Y sub 0 menos 2 y sub 1 más y sub 2 entre 2h cuadrada. ¿Se había quedado eso, chicos, o no? Sí. El valor de C había sido y sub 2 menos y sub 0. Y sub 2 menos y sub 0 entre 2h, creo. Creo que sí. Si no, ahorita me voy a dar cuenta si tiene un error. Ahorita que haga. Sí, así quedamos. Gracias, sí. Seguimos con las cosas. Ah, pues ya tengo cómo es la Y, ¿no? Entonces ya tenemos cómo es la Y. Ya tengo el valor de A, de B y de C. Ah, pero... Entonces vamos a poner ahí. Pero el área buscada es... El área, pues es la integral de menos h hasta h de la y, que pues es a por x cuadrada más bx más c, diferencial en x. Esa es el área buscada, ¿no? Es la que estábamos buscando, el área que estábamos buscando. Entonces voy a buscar el área, voy a dejar ahorita la A, la B y la C y ya hasta el final voy a sustituir lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C, que aquí se me faltó poner que lo que vale C es y sub 1, ¿no? Me faltaba poner el valor de C. Bueno. Esta cuenta que está aquí, vean que esta cuenta, acuérdense de sus clases de cálculo integral. Función par o impar, lo que señalé. ¿Ax cuadrada es par o es impar?
Chicos, ax cuadrada es par o impar. Par, ¿verdad? Ok. Bx es par o impar, impar. Y c es par. Entonces lo puedo poner como 2 veces la integral desde 0 hasta h, ¿no? 2 veces la integral desde 0 hasta h. De las pares, porque las impares se hacen 0. Y la par, pues fue ax cuadrada más c. Es decir, esta parte no afecta. Bueno, parece que ya se conectaron varios. Les decía que para hacer esta integral, denme un minuto, espérenme, por favor. Bueno. Listo, chicos. A ver, ya no llegó alguien más. Bueno, parece que no. Ya íbamos en esta parte que está aquí. Vamos a buscar el área, que era esta integral que está por aquí, que la clasifiqué, cada parte de esta integral la clasifiqué como función par, función impar, función par. Entonces, el intervalo es simétrico, las funciones pares me dan el doble y las impares se hacen 0. Entonces, hacemos esta integral que está aquí. El área va a ser igual a 2 veces, ¿cómo se hace aquí la cuenta? A por x elevado al cubo entre 3 más c por x. Esto hay que evaluarlo desde 0 hasta h. Entonces, pues eso lo evaluamos en h. Sería 2 por... 2 por, pues, todo esto, nada más que en lugar de x hay que poner h. Nos queda así, h elevado al cubo más c por h. Y ahí es donde cambio lo que vale cada uno de todos estos que están aquí. Aquí necesito cambiar a la a. ¿Cuánto era la a? Aquí está todo lo que vale la a. Entonces lo voy a poner aquí. Todo eso es lo que vale la a. Y la c, que es la que está bien fácil, que el valor de c es y1. Todo esto es lo que vale la c. Y ahora pues hay que simplificar toda esta expresión que tenemos por aquí. Vamos a simplificarla. ¿Multiplico? Sí, vamos a multiplicar por el 2 que está allá afuera. Entonces vamos a quitar este 2, se cancela el 2 que está aquí abajo y acá nos quedaría 2, ¿no? 2 veces y1 por h. Vamos a seguir simplificando. Bueno, multiplico por 2 y aquí cancelo la h, ¿no? O sea, aquí tengo h cuadrada y acá tengo una h. Entonces, quedaría así.
¿Y por qué no me dicen que cancelamos el 2 también? Así. El 2 que está aquí afuera se cancela con este 2 que está aquí adentro, h cuadrada de aquí con h al cubo de acá, nada más nos quedaría h entre 3 y el 2 por el y1 por h, pues 2 veces y1 por h. Y entonces seguimos simplificando términos semejantes. La y0 está por 1/3 de h, la y2 está por 1/3 de h, y la y1, vamos a ver cuánto es la y1. Aquí es menos 2/3 más 2 enteros, ¿no? Menos 2/3 más 2 enteros. ¿Cuánto es? 2/3 más menos 2 enteros menos 2/3, chicos, ¿cuánto es? 4/3. Gracias. 4/3. Ahí está, entonces esa sería el área que andábamos buscando. Y0 más 4 veces Y1 más 4 Y2. Gracias. Por H entre 3. Sí, es 4/3, ¿no? Pues está el Y0 por H entre 3, el Y2 por H entre 3 y el menos 2 en 2/3, el menos 2/3, aquí, menos 2/3, más 2 enteros es el 4/3. Aquí. Y eso es el área, ¿no? Del ejercicio que andábamos buscando. Dejen, pongo el dibujo. ¿Dónde pongo el dibujo? Aquí necesito poner el dibujo. Necesito poner los puntos, la parábola. No, bueno, luego pongo el dibujo. Aquí va un dibujo. Necesito hacer el dibujo que les puse para esta parte que está por aquí. ¿Sale? Entonces, esto que acabamos de resolver, este problema que acabamos de resolver, lo vamos a usar después. Vean que lo que tienen son 3 puntos espaciados igualmente. De aquí a aquí hay h y luego de aquí a aquí hay h y en lo único que cambian es en las alturas. Si la forma de esos puntos o lo que forman es una parábola, el área que hay abajo de la parábola es una vez la primera altura, 4 veces la segunda altura, una vez la tercera altura, se suman, multiplico por lo que están espaciados entre 3. Y esa es el área. Entonces, ahora sí, vamos a la regla de Simpson. Vamos a la regla de Simpson. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner acá. Esa parte de aproximar con parábolas. Ahora vamos a aproximar con parábolas. También voy a hacer un dibujo. Más o menos por ahí va nuestro dibujo. Ahí van a estar los ejes. El intervalo desde A hasta B. Y va a estar nuestro intervalo desde A hasta B. Por ahí arriba está nuestra función. Entonces, por aquí arriba va a estar nuestra función. Un puntito aquí arriba de A. Subimos, bajamos, subimos y así más o menos. Ahí está B. Esa es la f de x. Ya tenemos ahí nuestra f de x. Dividimos en varias partes el intervalo A, como B. Entonces, vamos a partirlo así a la mitad. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Más o menos así. Entonces, aquí se llamaría... Dejen algo más delgadito. Este se llamaría X0, este se llamaría X1, este se llamaría X2, este se llamaría X3, este se llamaría X4, este se llamaría X5, X6,
X7 y el último en general ya sabemos que se llama X sub n. Entonces el intervalo A, B lo partimos en varios cachitos. Y ahora voy a calcular la imagen de 3 puntos, los primeros 3 puntos. Entonces, color verde. Entonces, voy a tener la imagen de X0 es este punto, la imagen de X1 es este punto y la imagen de X2 es este punto. Con esos 3 puntos formo una parábola. Con esos 3 puntos formamos una parábola y la parábola se vería, bueno, algo más o menos así. Y creo que me conviene hacerla más delgadita. Entonces, con esos 3 puntos formo una parábola. Algo así. Imagínense que esa es una parábola. Agarro otros 3 puntos. Entonces, agarro otros 3 puntos. Comparten este punto. Y X2 y en X3 otro punto. Y ahora otra vez, con esos 3 puntos formo otra parábola. Aquí como que la parábola se vería más o menos así. Bueno, imagínense que esa también es otra parábola. Agarro otros 3 puntos. Vamos a agarrar otros 3 puntos. Entonces aquí un punto aquí. En X4 otro punto y en X5 otro punto. Y con esos 3 puntos formamos otra parábola. Aquí la parábola ahora como que abre hacia arriba, ¿no? Aquí la parábola viene así y abre hacia arriba. Agarro otros 3 puntos, agarramos otros 3 puntos, entonces comparten este punto, en X6 otro punto y en... ¿No me brinqué ningún punto? Sí, ¿verdad? Ya vi que el de X2 no lo puse. Y otra vez, a ver hasta dónde iba bien. Más. Otro. Perdón, ahí el de en X2 era un punto. En X3 es otro punto, que era este. Y en X4 era este. Y había puesto uno entre X2 y X3. Entonces, esos forman una otra parábola. Les digo, como que esa parábola, pues yo digo que ahora abre hacia arriba. Viene una parábola aquí así. Esa es otra parábola. Agarran otros 3 puntos. Es en X4, en X5 y en X6. Esa parábola, como que ahora esa parábola abre hacia abajo. Entonces, se vería así una parábola. Ahí está otra parábola. Y por último, otros 3 puntos con una parábola. Esa creo que ahora abre hacia arriba. Entonces es con X6, con X7 y con el último. Esos también forman una parábola y pues dibujamos esa parábola. Algo así. ¿Sale? ¿Se entiende la idea, chicos? Agarro 3 puntos, formo una parábola, otros 3 puntos, otra parábola, perdonen, mis parábolas están feas, pero otros 3 puntos y formamos otra parábola, otros 3 puntos y formamos otra parábola. Así están formadas esas parábolas. Y vamos a calcular el área que hay abajo de la primera parábola más el área que hay abajo de la segunda parábola más el área que hay abajo de la tercera parábola y así sucesivamente. Sumar el área de todas las parábolas. Entonces, el área, bueno, la integral que va desde A hasta B de f de x por dx se parece a sumar el área de todas esas parábolas. ¿Cómo se calcularía el área de la primera parábola, chicos? Recordamos nuestra fórmula que acabamos de encontrar. Si los puntos están de igual de espaciados, vean, es altura del primero, 4 veces altura del segundo, 1 vez altura del tercero por h entre 3. Hay que acordarse de esa fórmula. Entonces, la altura del primer punto sería f de x sub 0, más 4 veces la altura del segundo punto, que sería f de x1, más f de x sub 2, esa es la altura del segundo punto, del tercer punto,
¿Por qué cosa? Lo que están espaciados, pues lo que están espaciados es delta de x entre 3. Esto que está aquí me da el área de la parábola de color verde. Luego más la de color amarillo. ¿Cómo sería el área de la de color amarillo? ¿Esa en dónde empieza? Esa empieza en x2, entonces sería la de color amarillo, sería f de x2 más 4 veces f de x3 más una vez f de x4 por delta de x entre 3, más la tercera, la cuarta, así sucesivamente hasta que llegamos a la última. ¿Cómo sería la última? Vamos a empezar de aquí atrás. Es xn, es el último punto. El anterior sería 4 veces f de xn menos 1 y el anterior sería una vez f de xn menos 2 y todo eso por delta de x entre 3. Así voy a calcular el área de cada una de esas parábolas. Voy a borrar el dibujo. Esta es el área de la primera parábola, el área de la segunda parábola y así hasta la última parábola. Que entonces, ¿cómo lo había puesto en las de arriba? Puse la integral. A ver si cabe en el PDF eso. No me gustan esos corchetes que quedaron muy pequeños. Entonces sería esto más todo esto. Voy a factorizar delta de x entre 3. Factorizamos delta de x entre 3 más puntos suspensivos. Y la última. Y todo eso por delta de x entre 3. Y volvemos a simplificar. Vean que ahora es f de x0, pues solo está una vez, 4 veces, y f de x2, 2 veces. Entonces aquí le vamos a poner 2 veces f de x2. F de x3, 4 veces, f de x4, va a haber otro con el que sigue, entonces ese aparece 2 veces. El de xn-2 en el anterior está 2 veces, ¿no? Estaría 2 veces, este estaría 4 y el último solo una vez. Esta que está aquí, pues es la regla del trapecio. También lo había puesto ahí arriba, ¿no? Sí. No, es cierto. Luego les cambio de nombre a las cosas. Esto se llama regla de Simpson. Esa que está ahí se le llama regla de Simpson. El dibujo, aquí sí voy a poner el dibujo de aproximar con parábolas. Que se acuerden, una fue regla del punto medio, esta fue la regla del trapecio y la última que vamos a ver se llama regla de Simpson. Ahí la voy a poner y el dibujo de la regla de Simpson sería más o menos así. Voy a quitar ese 5, le voy a poner un 6 y le voy a poner aquí regla de Simpson. Y ahora es aproximar con parábolas. Vean que la regla de Simpson aproximando con parábolas. De hecho, creo que las parábolas quedan sobre la misma. Déjenme ver si puedo agregar otra gráfica y hacerle un zoom. No sé qué hice. ¿Qué hice? No sé qué hice. Voy a copiar otra vez mi gráfica.
Y dije que aquí un 6 y aquí le vamos a poner Simpson. Vean que como que no queda espacio como en las otras, ¿no? En la regla del punto medio quedaban estos espacios aquí o se pasaba hacia acá arriba estos espacios que hay aquí. En la regla del trapecio también hay algunos espacios, ¿no? A la hora de unir estos segmentos para formar los trapecios, por ahí hay algunos espacios. Pero en este que acabo de graficar, en la regla de Simpson, ya ni hay casi, ya no hay espacios. Y yo lo que quería hacer era que vieran que sí había espacios, pero para ver que sí hay espacios, creo que necesito seleccionar una parte. No, no me gustó. 1, 2, 3, a ver. No, no se alcanza a ver es muy buena la aproximación, no alcanzo a ver que sí hay espacios entre la gráfica y las parábolas. Son este punto y este punto y una parábola. Este punto y otra parábola. Este punto y este punto y otra parábola. Pero bueno, no se alcanza a ver los espacios que hay. Hay, obviamente, de hecho, gráficamente, se ve que la regla de Simpson es una mejor aproximación. Aquí, aproximar con parábolas, una nota. Como vamos agarrando 3 puntos, una parábola, 3 puntos, otra parábola, 3 puntos, otra parábola. Entonces aquí nota para la regla de Simpson. N es par. Para la regla de Simpson, N debe de ser par porque son 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y formo mi parábola. Y otra vez 3 puntos y formo la parábola. Entonces, para la regla de Simpson, la N debe de ser par. Vean, es este punto, una parábola. Y agarro otra vez ese punto, este punto y otra parábola. Y luego agarro este punto y este punto y formo otra parábola. Entonces voy agarrando 3 puntos y una parábola. Vean que si es impar, no puedo formar las parábolas, ¿no? Y si tuviera impar, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, con los primeros 3, con estos 3, formo una parábola, pero luego ahí no puse parábola, puse 1, 2, 3, 4. Si fuera 5, voy a formar otra parábola. Hasta aquí formaría otra parábola y me faltaría un punto para formar otra parábola. Con este, si fueran 5 divisiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, me faltaría un punto para poder formar la otra parábola. Por eso, en la regla de Simpson, la n debe de ser, en la regla de Simpson, la n debe de ser par. ¿Vale? En la regla de Simpson, la n debe de ser par. Entonces ahí ya tenemos pues las 3, ¿no? No, ahí está. Ahí tenemos las 3. La regla de Simpson, la regla del trapecio y la regla del punto medio. Tenemos 3 aproximaciones. La regla del punto medio, déjenme la copia de por acá arriba, era esta. Esta era la regla del punto medio. La regla del trapecio y la regla de Simpson.
Entonces, vean, las tres que tengo ahí, pues me sirven para hacer aproximaciones a estas integrales. Una es regla del punto medio, otra se llama regla del trapecio y la que está por acá se llama regla de Simpson. Si ustedes ya vieron ahí en las gráficas que puse, la regla de Simpson es mucho mejor para poder hacer aproximaciones que la regla del trapecio y que la regla del punto medio. Y de estas dos, ¿cuál creen que sea mejor, chicos, para hacer aproximaciones? ¿La del trapecio? Por la gráfica, no, en general no. Esta fue la del punto medio y esta fue la del trapecio. Pareciera que la del trapecio es mejor, pero no es mejor. Es mejor la regla del punto medio. La del trapecio es la más chafa. En general, puede haber funciones donde aproxime mejor la regla del trapecio que la regla del punto medio, ¿no? Entonces, en general es mucho mejor la de Simpson, luego la del punto medio y luego la del trapecio. En los dibujos que puse pareciera que es mejor la del trapecio, pero no es así, ¿eh? ¿Alguna pregunta de dónde salió cada una de esas? No. Entonces, ahora sí, vamos a poner ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Aproximar la integral. Vamos a poner, ¿qué me equivoco? Okay. Aproximar la integral desde 0 hasta 1 de 1 entre x diferencial de x. Con la regla del punto medio. Entonces, para no estar escribiendo, le voy a poner m sub 6. ¿Qué significa m sub 6? Regla del punto medio con n igual a 6. ¿Sale? M sub 6 significa regla del punto medio con n igual a 6. T sub 6, ¿qué creen que significa T sub 6? Pues regla del trapecio con n igual a 6. Eso es lo que significa T sub 6. Y pues S sub 6, ¿qué va a significar S sub 6? Pues regla de Simpson con pues n igual a 6. Vamos a hacer la aproximación de esta integral que está aquí usando estas tres que están acá, ¿no? La regla del punto medio, la regla del trapecio y la regla de Simpson. Pues calculemos cada una de esas cosas, ¿no? Cada una de esas cositas. Vean, en todas necesito x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Necesito delta de x y luego los puntos medios para la regla del punto medio. Entonces, calculemos delta de x. En este caso, delta de x, acuérdense que era b menos a dividido entre n. En este caso, el valor de b es 1, el valor de a es 0 y el valor de n es 6. Entonces, pues esto sería 1/6. Eso es lo que vale delta de x, ¿no? Delta de x vale 1/6. Calculemos x0. X0 pues siempre el valor de a. Entonces, pues es 0. X sub 1 sería 1/6, coma, x sub 2 serían 2/6, coma, x sub 3 serían 3/6, coma, x sub 4, ¿no? X sub 4 serían 5/6, no, 4/6, x sub 5
X sub 5 serían 5 sextos. Y por último, X sub 6 van a ser pues 6 sextos, ¿no? Que es el 1, ¿no? 6 sextos. Acuérdense que empezábamos con A y le íbamos sumando delta de X, le sumo delta de X, le sumo otra vez delta de X y así para construir los XY. Necesito los del punto medio también, necesito los puntos medios. Entonces calculemos X1 barrita. Tenemos que calcular X1 barrita. Tenemos que calcular X2 barrita. Tenemos que calcular X3 barrita. X4 barrita, X5 barrita y X6 barrita. Hay que calcular X1, X2 barrita, X3 barrita, X4 barrita, X5 barrita y X6 barrita. Tenemos que calcular todos esos. Luego se me olvida poner los espacios. Ahí está. ¿Cuánto sería X1 barrita? Para encontrar X1 barrita es X0 más X1 y lo divido entre 2. Entonces sería un doceavo. X2 barrita. ¿Quién me dice cuánto vale X2 barrita? 3 doceavos. ¿Cuánto vale X3 barrita? 5 doceavos. ¿Cuánto vale X4 barrita? 6 doceavos. ¿Cuánto vale X5 barrita? 7 doceavos. Y por último, X6 barrita vale 8 doceavos. Lo puse acá. A ver si lo puse bien. No, aquí ya me equivoqué, ¿verdad? Es 1, 3, 5, este es 7, este es 9 y el último es 11 doceavos. Así voy calculando esos valores. De hecho, todo lo que yo acabo de hacer aquí se vería gráficamente más o menos así. Está el eje el intervalo desde 0 hasta 1, ese es el intervalo, lo vamos a partir en 6 cachitos. Entonces, este sería el X0, por aquí estaría el X1, por aquí estaría el X2, por aquí estaría el X3, aquí estaría el X4, este le llamamos X5 y por acá estaría el X6. ¿Sale? Como la X6 vale 1, pues este es 1 sexto, este es 2 sextos, este es 3 sextos, este es 4 sextos, este es 5 sextos y el último es 6 sextos. Necesito los puntos medios de esos. Los puntos medios son, este punto medio es 1 doceavo, este punto medio es 3 doceavos, este punto medio es 5 doceavos, este punto medio es 7 doceavos, este punto medio es 9 doceavos y este punto medio aquí es 11 doceavos. Es lo que hice ahí, ¿no? De forma gráfica. Bueno, si quieren por ahí arriba la función, pues es 1 entre x. Es una función que viene así, ¿no? Esa es la función de 1 entre x. Ah, ya vi que no. ¿Quién les dijo que de 0 a 1? Qué menso. No lo puedo hacer en 0, ¿verdad? Por esa parte que está por ahí. Ahí hay una asíntota y no hemos visto integrales de ese tipo. Perdón, yo fui el que cometió un error. Desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. Yo fui el que me equivoqué ahí. Debe ser la integral desde 1 hasta 2. Delta de x sigue siendo 1 sexto porque es 2 menos 1 dividido entre 6. Es 1 sexto. Aquí también lo estarían mal. Empezaríamos en 1. 1 más 1 sexto. ¿Cuánto es 1 más 1 sexto, chicos? 7 sextos. 7 sextos. 7 sextos. Este que está aquí sería 8 sextos. Este que está aquí sería 9 sextos. Este que está aquí sería 10 sextos. Este que está aquí sería 11 sextos. Y el último sería 12 sextos, que también el 1 disfracémoslo en sextos, ¿no? Pues que ya todo quede en sextos. 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos, 11 sextos, 12 sextos. 6 más 7 son 13 doceavos.
Luego el que sigue serían 15 doceavos, luego el que sigue serían 17 doceavos, luego el que sigue aquí serían, en lugar de 17, 19 doceavos, el que sigue aquí serían 20, 21 y aquí serían 23 doceavos. Ahí están todos. Ahora sí ya están bien las cosas. Entonces empezamos con la regla del punto medio. Vamos a empezar con la regla del punto medio. Para poder hacer esta integral, la vamos a aproximar. Ay, ¿por qué tengo que estar cambiando símbolos? Ya escogí otro que ni nada que ver. Es aproximadamente. La regla del punto medio diría f evaluada en x1 barrita. x1 pero con barrita. Más la f evaluada en x2 barrita, más la f evaluada en x3 barrita, más la f evaluada en x4 barrita, más la f evaluada en x5 barrita, más la f evaluada en x6 barrita y todo eso multiplicado por delta de x. Eso es lo que dice la regla del punto medio. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla del punto medio. Entonces, vean que lo voy haciendo las cosas a mano, ¿eh? Ya sé que mi computadora, nuestra computadora podría hacer la cuenta automáticamente. ¿Quién es x1 barrita? Pues es 13 doceavos, entonces aquí hay que poner x1 barrita 13 doceavos. Luego, en x2 barrita, pues hay que poner 15 doceavos. Luego, en x3 barrita hay que poner 17 doceavos. Después, en x4 barrita hay que poner 17, 19 doceavos. En x5 barrita hay que poner 21 doceavos y en x6 barrita hay que poner 23 doceavos. ¿Sale? Creo que sí, ahí van bien las cuentas. Entonces, siguiente paso, ¿qué es lo que le hace F a lo que tiene en su panza? Entonces, vamos a calcular F de 13 doceavos. F de 13 doceavos, vean, la F es 1 entre X, o sea que F voltea las fracciones. Entonces, aquí en lugar de poner 13 doceavos, hay que poner 12 treceavos, más 12 quinceavos, más 12 17avos, más 12 entre 19, más 12 entre 21, más 12 entre 23 y todo eso por delta de X. Pero ¿quién es delta de X, chicos? Delta de X era 1/6. Entonces, así, delta de X era 1/6. Ahora, pues hay que hacer toda esa suma, pero como lo hacemos las cuentas a mano, vamos a ir simplificando. 12 sextos es un 2, ¿verdad? ¿Sí, no? 12 entre 6 toca 2, entonces aquí pongo un 2, aquí también pongo un 2, aquí también pongo un 2, en todos estos ponemos un 2. Y el sexto, pues, se va a volar. Chin, creo que sí vamos a tener que usar la calculadora en algún momento, pero pues en lugar podemos hasta factorizar, ¿no? Otra vez. Creo que debí de haber factorizado desde antes. Sí, ahorita lo pongo. Todo esto sería 2 veces, ¿no? 2 veces esta cuenta. Entonces este lo mandamos a volar, ¿no? Eso sí no lo podemos brincar. 12 sextos es un 2, lo factorizamos. Y ya, a partir de ahí, ahora sí, con la calculadora, le preguntamos a la calculadora
¿Cuánto es esa cuenta? Dice que es 0.690228. Es más, con una buena calculadora, a ver. Los decimales serían... Ay, no quiero eso. En decimales serían... Ese sería el numerito. $0.6922843209. Espero que les quede lo mismo a la hora que ustedes hagan la cuenta en la calculadora. Esa que puse ahí fue usando la regla del punto medio. Entonces ahora vamos a ponerle regla del trapecio. Vamos ahora con la regla del trapecio. Entonces, para la regla del trapecio. Por allá arriba estaba la regla del trapecio, pero sería algo más o menos así. Sería f evaluada en x0 más 2 veces f evaluada en x1 más 2 veces f evaluada en x2 más 2 veces f evaluada en x3 más 2 veces f evaluada en x4 más 2 veces f evaluada en x5 más f evaluada en x sub 6. Esa es la regla del trapecio y aquí va multiplicado por delta de x. Aquí va multiplicado por delta de x entre 2. Esa es la regla del trapecio. Acuérdense de las formulitas que pusimos allá arriba, ¿no? Punto medio, pues es con el punto medio. La del trapecio, el primero y el último van por 1 y todos los de adentro o del medio van por 2. Y la regla de Simpson va 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Entonces ahorita vamos con la regla del trapecio. Ya habíamos calculado cuánto es x0, x1, x2, x3, x4, hasta x6. Entonces aquí hacemos esta cuenta y ponemos lo que vale x0. X0 pues era 6 sextos, ¿no? Eso era x0. X1 era 7 sextos. X2 es 8 sextos. X3 es 9 sextos. X4 es 10 sextos. X5 es 11 sextos. X6 es 12 sextos. Y delta de x. ¿Quién era delta de x? Era 1 sexto. Eso era delta de x. Volvemos a... Ahora calculamos lo que le hace f a lo que tiene en su panza. ¿Qué es lo que le hace f a lo que tiene en su panza? Pues voltea la fracción, habíamos dicho, porque la f es 1 entre x, o sea que ahora volteamos esas fracciones que tenemos por ahí. Entonces aquí quedaría un doceavo, ¿no? Un sexto entre un medio es un doceavo, f de 6 sextos es 6 sextos, más f de 7 sextos es 6 séptimos, más f de 8 sextos es 6 octavos, f de 9 sextos es
6 novenos, f de 10 sextos es 6 décimos, 6 décimos, f de 11 sextos es 6 onceavos y f de 12 sextos es 6 doceavos. Oiga, profesor, dice Miriam que si la deja pasar, por favor. Ah, ya. Sí. Perdón, se me fue, no vi aquí en la pantalla cuando llegó. Seguimos con las cuentas. Aquí ya no va F, ¿verdad? F solita. ¿Qué podemos hacer ahora para simplificar un poquito más esa expresión antes de usar la calculadora? O ya usamos ahí la calco. Es que en los de adentro, en estos de adentro puedo cancelar el 12, ¿no? El 6 por 12. Pero en los de afuera no puedo cancelar el 12. No, ya de ahí usemos la calculadora. Bueno, no es que para mi computadora necesito ponerlo en un paréntesis porque no reconoce el corchete. Dio 0.6948. Ahí está, eso es usando la regla del trapecio. Vean que con la regla de Simpson dio 0.6928, hay esos decimales por ahí. Y con la regla del trapecio dio todo esto. Ahora vamos a usar la regla de Simpson para aproximar esa integral que tenemos por ahí. Nada más que ya no quiso mi computadora. Dijo que ya no, que ya se cansó. Mientras vayan viendo que para poder usar la regla de Simpson, lo que vamos a decir es que la integral desde 1 hasta 2 de 1 entre x por dx es más o menos la integral desde 1 hasta 2 de 1 entre x por dx sería más o menos f evaluada en x0 más 4 veces f evaluada en x1 más 2 veces f evaluada en x2, 4 veces f evaluada en x3, más 2 veces f evaluada en x4, más 4 veces f evaluada en x5, más f evaluada en x6 y todo eso por delta de x y entre 3. Esa es la cuenta que tenemos que ir haciendo ahora. No, es que no quiero revisar mi compu, entonces eso sería más o menos y empezamos. F evaluada en x0, que era 6 sextos, 4 veces f evaluada en 7 sextos, más 2 veces f evaluada en 8 sextos, más 4 veces f evaluada en 9 sextos, más 2 veces f evaluada en 10 sextos, más 4 veces f evaluada en 11 sextos, más f evaluada en 12 sextos y todo eso multiplicado delta de x que valía un sexto y entre 3. Ya, ¿qué es lo que le hace f a lo que tiene en su panza? Pues voltea la fracción. Entonces, aquí nos quedaría 6 sextos, más aquí que sería 4 por 6 séptimos, más 2 por 6 octavos, más 4 por 6 novenos, más 2 por 6 décimos, más 4 por 6 onceavos, más 6 doceavos y todo eso por un 18avo. Hagan la cuenta en la calculadora de eso, por favor. Y me dicen cuánto es, porque pues yo no tengo ahorita calculadora para hacer esa cuenta.
Necesito que me digan esa cuenta, por favor. ¿Cuánto da? A mí me dio 0.69, 31, 69, 79, 32. Ok. A ver qué cuenta hace la máquina. Es parecido a esto, ¿verdad? Sí. Nada más que aquí va 4, 2, 4, 2, 4. Y aquí no va entre 2, va entre 3. Y aquí iría 4, 2, 4, 2, 4. Y aquí pues es 4, 2, 4, 2 y 4. ¿Dicen que dio eso? Sí. Sí. Ok. Y con varios decimales, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las aproximaciones de esa aquí de esta integral que hicimos por aquí. Daba la recto medio, otro me daba la regla del trapecio y la otra es regla de Simpson. ¿Quién tiene su micrófono prendido que lo apague, por favor? Entonces, ya tenemos ahí las tres aproximaciones. Con la regla del trapecio da este número, con la regla de Simpson da este número. Y ahorita puse la de 1 entre X porque esa sí se puede hacer de forma exacta. Bueno, ni tan exacta, ¿no? Porque si solo usáramos... Bueno, sí, se puede hacer de forma exacta. ¿Quién me dice cuánto da esa integral de forma exacta? La integral desde 1 hasta 2 de 1 entre x por dx, pues nosotros sabemos que eso es logaritmo natural de x. Hay que evaluarla desde 1 hasta 2 y sabemos que eso sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, pero logaritmo de 1 es 0. Eso da logaritmo natural de 2 y en decimales logaritmo natural de 2 es 0. Bueno, ahí ya también ya lo corté, ¿no? Pero es más o menos este número, ¿no? Que está por ahí. Ya le corté al logaritmo de 2 también muchos decimales. Vean que de todas esas, en 4 decimales, la regla de Simpson es igualita a la del logaritmo natural de 2. 6931, 6931, 6931. La del trapecio, esa está más lejos, creo, ¿no? 6948.
8 y 4. Bueno, habría que ver la diferencia de ahí, ¿no? Vean que ahí, esas dan las aproximaciones. ¿Hay alguna pregunta del ejemplo? Usamos la regla del punto medio, la regla del trapecio y la regla de Simpson y nos dieron esos numeritos que aproximan a el valor de esta integral que sí se puede hacer de forma exacta. Bueno, este fue el primer ejemplo y es una integral que se hace de forma exacta. Ese lo voy a usar después, por eso puse este ejemplo. Aunque obviamente, pues si voy a hacer integración aproximada, voy a poner aquí funciones que no pueda hacer su integral para aproximarlas, porque si puedo hacer su integral, pues mejor la evalúo directamente y ya tengo el valor exacto. Entonces ahí yo voy a poner funciones de las que no pueda hacer su aproximación. En este caso, en este sí puedo hacer 1 entre X, hasta podemos hacer el dibujo, ¿no? Aquí hasta podemos hacer el dibujito. Déjenme hago el dibujo. Compute aproximación. Aquí vamos a poner el intervalo, es desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. Ok, es primero con la regla del punto medio. En la parte de ver, vamos a poner desde 0 hasta 2.5 y aquí la vamos a poner desde 0 hasta 1. Esa fue la de la regla del punto medio. Usando estas barritas para hacer la aproximación. Déjenme cambiar de color la gráfica. Ahora voy a poner un rojo. También más gruesa. Bueno, esa fue con la regla del punto medio. Voy a copiar esta gráfica y ahora voy a poner la regla del trapecio, que también me convendría ponerlo una sola, ¿verdad? ¿Por qué no me la pega? Pinche máquina. ¿Qué la puse sobre la misma? ¿Por qué no me la gráfica? Ay, qué rollo. No sé qué hice. Me pasó lo mismo que hace ratito, ¿no? Copié la gráfica, pero creo que la pegué encima y no la hizo donde yo quería. Otra vez, 1 entre X, la grafico. ¿Qué onda? Este lo borro. Aquí vamos a los intervalos. Desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2 sería este cachito que anda por aquí. 6 cajitas nada más. La regla del punto medio. La parte de los ejes. Está medio extraño esta parte. Esta la vamos a poner desde... A ver si lo dejo así. Un poquito ahí abajo. Y eso fue porque le puse aquí. Bueno, ahí está la gráfica. Nada más estamos viendo el cachito donde estamos integrando, ¿no? Que es desde 1 hasta 2. ¿Por qué no me deja copiar la gráfica? A ver. Acá, la pego aquí. Ahí está. Borro esta. La pego aquí a un ladito. La hago más pequeña. Esta también la voy a hacer más pequeña.
más es que vean la gráfica, aunque las cuentas, vemos todas las cuentas. Lo que ustedes van a hacer en el examen es esto. Cuenta, punto, trapecio y el de Simpson. La gráfica, ahora con la regla del trapecio. Pongo OK. Ahí está, ese es con la regla del trapecio. Y luego con la regla de Simpson. Están las tres gráficas. Voy a poner la regla de Simpson. Ok. No, es que no me pone la misma vista, ¿verdad? A ver qué dice la computadora si le digo a la compu que me dé su aproximación. .69. La delta. También pues me va a mostrar lo mismo, ¿no? Porque nada se está poniendo 2 decimales. Y eso pues no me gustó. Bueno, este me puso la misma porque los decimales, y ya vimos que los primeros 2 decimales en las 3 pues es 0.69. Entonces necesitaría darle más valores ahí a la parte que nos muestre. Entonces no conviene ponerle el valor numérico de la aproximación que da la computadora. Ustedes vean que estos son los valores que nos salieron a nosotros. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, todo bien. No me gusta esta gráfica porque no veo la parte de abajo. Bueno. La siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo de esto. Voy a poner otra, pero ahora lo malo es que en el examen, chicos, pues va a venir 8. Y si aquí con 6 ven muchos numeritos, pues con 8 son más. Y si pongo 10, también sería más numeritos por ahí para hacer estas cuentas. Es un poquito tedioso, ¿no? Estar haciendo estas cuentas. ¿Sale? Entonces los veo la siguiente clase. Seguimos trabajando la siguiente clase, esto de aproximación de integrales. Voy a acomodar el archivo para podérselos enviar después. No me gustó la parte de las gráficas. No me gustó cómo quedó. Entonces los veo en la siguiente clase. Sí, Nos hasta vemos, luego. gracias. Nos vemos, profe. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.